Ese es el de Edit Profile Picture. Eso. Pero no es mi foto. No. Cancelar. ¿Cómo le has puesto el...? Tienes que quitar tu fondo. Buenas noches. Bien. Beatriz, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Mi nombre es Beatriz Carbochín. Vamos a hacer, solamente es para hacer la prueba de sonido. Y Daniel, ¿estamos bien? Sí, profesora Beatriz, buenas noches con todos. Clic derecho. Clic derecho. ¿Está bien? Aquí la comienza la transmisión, Sí. ¿no? Ya, pero vamos a hacer la prueba. Carolina, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Carolina, vamos a hacer la prueba con Daniel. Daniel está en Perú, es el ingeniero quien va a hacer la prueba y dentro de minutos vamos a aparecer también por las redes sociales de la editorial. Ya, todavía no estamos al aire. Daniel nos va a decir al aire y ya se va a grabar y paralelamente vamos a aparecer en el Facebook de la editorial. A todos y todas, buenas noches. Luis, buenas noches. Paola, Sandra, está Beatriz, y bueno, y Doris, bueno, a todas, ¿no? Vamos a hacer la prueba, Daniel, por favor. Daniel. Pero pon... Sí, está bien, profesora Auris. A ver, para que Daniel. puedan iniciar su audio. Sí, Daniel, Carolina Hola. Cárdenas va a ser la maestra de ceremonia. Buenas noches a todos ustedes. Ya. Desde Hagamos Miami. la prueba. Buenas ¿Me noches. escuchan claramente? Buenas noches, señora Carolina. ¿Sí se escucha su voz? A ver, Luis Mora, ¿te escuchamos? Estamos haciendo la prueba. Luis. No te escuchamos, amigo. Activa tu audio, por favor. Voy a ver el audio. Sí, te escuchamos, amigo. Ya. ¿Qué Sí, te parece? perfecto. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, Luis. ok, David. Paola. Buenas noches. Buenas ¿Se noches, escucha? Sí, Paola. te escuchamos, Sí, te escucho. escuchamos. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más por ahí? Doris. También está por ahí Romino Vive. Bueno, todo se escucha, ¿no? Bien, bien. ¿No? ¿Alguien más? Vamos a esperar unos minutos. Daniel, ¿qué más tendríamos que probar, por favor? Sí, profesor, y más que todo es la prueba de audio y de la cámara, que se puedan ver bien, todos se ven bien. A ver, Sandra. Hola. Aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? Hola, Caro. Hola. Gusto saludarte. Igualmente. Bien. Irán sumándose todos y todos. No sé que si se le escucha. Bien, colegas, vamos a esperar 10 minutos para que se conecten más colegas. Va a conectarse Loreto de Chile. Va a conectarse también la amiga Raquel de Chile. Pero mientras tanto, amigas, muy agradecido por compartir con nosotros. El libro extraoficial se le ha enviado en PDF para que puedan hacer algunas observaciones. ¿Ya? Disponemos de 10 días para recién, digamos, cerrar el libro oficial. ¿Ya? El libro con su ISBN y depósito legal
va a estar alojado oficialmente en la Biblioteca Nacional del Perú. Y además, como es un libro digital, es un ebook, va a estar alojado en la página de nuestra editorial. ¿Ya? Eso es un previo. A ver, Carolina, ¿estamos bien? Todo bien, Sí, ¿no? Ya. sí, todo bien. Esperamos unos minutos, por favor, a que vayan conectándose. A ver, esperamos a Loreto. Una pregunta, David. Si cuando yo presente a uno de los escritores y no esté en pantalla, ¿cuánto tiempo esperamos? ¿Paso al siguiente de la lista? Yo creo que sí. ¿No? Yo creo que sí. Pasamos al siguiente de la lista porque no está presente. Ahora, el tiempo. Como somos pocos, somos 15 cuentistas. Ya somos 15. Pero bueno, de diversos países. Pero bueno, no estamos presentes todos. Entonces podríamos darnos el lujo de leer nuestro cuento completo, ¿no? Porque eso se puede, ¿no? ¿No? Ahora, si gustan, podemos leer el cuento o podemos comentar el cuento, ¿no? Como querramos, ¿no? Es nuestra opción. La idea es hacer atractivo el cuento que hemos escrito y estamos publicando, ¿ya? Son dos opciones, ¿no? O podemos leer o comentar el cuento, ¿no? ¿De qué tratan nuestros cuentos? Ya, están conectándose ya por ahí. Bien. Julia, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por poder No, publicar. Muchas gracias. a ustedes, a ti, Julia. Loreto ya se conectará, supongo. También Raquel Villalobos, quien hizo el precioso prólogo, aún no se ha conectado, ojalá se conecte. Bien. Julia, ¿tienes contacto con Loreto? A ver si le puedes, por favor, a ver si le puedes mensajear para que se conecte. Hoy hemos tenido 2 presentaciones del libro, es atroz, son cosas, son los imponderables del destino, colegas. Lore ya está conectándose. Sí. Bien. También la amiga Fabiola de Chile tampoco aún no se ha conectado. No sé, Fabiola. Hola, hola a todos, ¿cómo van? Hola Lore. Lore, Fabiola aún no se ha Hola. conectado. Estamos esperando a Fabiola. ¿No está conectada Fabiola? Ya, Todavía. déjame ver. A ver, sí. Ya. Perdón, a ver, Raquel está conectada. Raquel no, Villalobos. no, Raquel no, pero Lore, Raquel no está conectada. Ella hizo el prólogo y ojalá estuviese conectada, pero y si no, ¿alguien de nosotros podemos leer el prólogo? Loreto, ¿tú crees que se puede? ¿Sí? Raquel, mira, te cuento, no, Raquel va a leer el prólogo. Lo que Ah, pasa ya, es que parece que entró, se equivocó de link. Y ya entró al ingresó, otro ya ingresó link. Raquel. Llegó, entró, es que parece que se había equivocado del link. Entonces, por eso. Muy bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Hola Raquel. Hola Julia, buenas tardes. ahí te vemos, Julita, hola. Hola Ya. Julia, aquí no hay gente. Fabiola, ahí se está conectando Fabiola, que ahí Bien, dice. bien. Ya, Felipe está. A ver, Felipe. Felipe falta. Voy a escribirle a Felipe. Ya. Está el amigo, bueno, Paola. Paola también está, ¿no? Sí, Paola. Sí, Sí, hicimos sí, la estoy prueba. presente. Perfecto, Paola. Está nuestro amigo Luis Mora. Usted está reluciente, amigo. Muy apresto para hoy día. Usted tiene esa barba de Pablo de la Gasca. Muy bien, David. No te preocupes. Estamos contigo en todas, en las buenas y en las malas. Así que yo creo que estamos en las buenas. Yo Y creo es que sí, bueno, amigo. es menester conocer a tan importantísimas personas que escriben de Latinoamérica, como la que he escuchado ahorita, esta persona muy noble, muy buena,
dignas y que tienen el don de la escritura, del cuento, de la poesía, de la sangre. Es bueno ver que lo que tú estás haciendo con los que te rodean, la parte interesantísima sobre el desarrollo de la literatura. Y eso siempre vamos a tener pegado en nuestras miras, en nuestros corazones, que renace nuevamente la literatura en Latinoamérica. Muchas veces perdida, muchas veces olvidada y muchas veces presumida por otros autores que ni siquiera eran creadores, sino que copiaban de otros autores. Es para mí, David, muy generoso tú en lo que explicas para poder hacer realmente una majestad de la literatura, del cuento, que es muy importante. Bien, bien, Luis, gracias, amigo. Entonces vamos a empezar, creo ya. Yo estoy tratando de ubicar a Felipe para que se conecte, ¿ya? Así que no sé qué le habrá pasado porque le mandamos los links. Así que ahí estoy insistiendo, David. Entonces, Beatriz, ¿todo ok, amiga? Todo, a ver, Daniel, empezamos, entonces, vamos al comienzo, ¿sí, amigas? Raquel, empezamos, ¿no? Loreto, Sandra, Carolina, ¿sí? A ver. David, ya está completo las personas de tu prólogo, dentro de lo que van a hablar, ¿sí? Sí, están todos. Están todos del programa, ¿cierto, Carolina? Raquel es la segunda, luego Loreto, luego Sandra y luego empezamos los autores. Ya, bien. Correcto. Bien, Daniel, entonces, ¿estás ahí? Sí, profesora Beatriz, entonces doy inicio a la transmisión. Claro, sería bueno, ¿no? Entonces. Ya. Carolina, ¿qué tiempo daríamos para cada autor? ¿5 minutos para cada autor o un poco más? Bueno, dijimos 5 minutos. Si hay alguien que falta, entonces al final pueden entrar si están atrasados. Y entre 5 a 6 minutos se les puede dar a cada uno, recordarles. Bien, ya. Vamos a esperar la orden de Daniel. Estamos al aire. Daniel, ¿ya podemos entrar, Daniel? A ver, ¿nos dices? Ya, ahora sí voy a dar inicio a la transmisión. Sí, Daniel, que aparezca por favor por el Facebook de la editorial, amigo. Gracias. Ahora sí ya se está transmitiendo. Transmisión, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Carolina Cárdenas. Bienvenidos a todos ustedes a la presentación de la primera edición del libro colectivo digital internacional, Cuentos Latinoamericanos, Más allá de las fronteras. Una recopilación de 15 escritores y escritoras que nos brindan cuentos de temas libres, editados o por publicar, con el objetivo de lograr un impacto mundial. A continuación escucharemos palabras de Raquel Villalobos para comenzar con el prólogo del libro. Adelante, Raquel. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la participación y esta iniciativa que es maravillosa.
El prólogo más o menos yo lo hice pensando también en la palabra creadora, ¿ya? En lo que significa también el origen y unión y mancomunión de todos los narradores, escritoras y escritores que participan en esta compilación. En el principio era el verbo, así reza lo que la historia tradicional religiosa occidental ha consolidado como el inicio y origen de toda la creación. El verbo, el aliento, la palabra, los vocablos, la vida misma, la existencia. Existimos por y para las palabras. Son estas las que nos abren al mundo de la creación y nos posibilitan la existencia, nos crean y recrean cada vez que las volvemos a releer. Estamos constituidas por palabras y nuestro simple nombre de origen, ya sea judío, alemán, musulmán, o de cierto origen incierto e infinito, nos predispone y configura nuestro ser. Ya me siento creada, nací con un bagaje que me hace vivir varias vidas y ya he leído estas creadoras palabras, como lo decía Humberto Eco. Si las palabras no me trajeron felicidad, por lo menos me trajeron aprendizajes para volver a nacer, y mi eterno retorno al origen me hizo llegar a la semilla, cual la historia de Alejo de Carpentier, que pendiente del hilo, ignora o se aleja de la fuerza de las parcas. El conjunto de relatos, textos y tejidos que integran y componen este libro me hace sentir que la atmósfera pesa, que el sol y la nieve queman en igual o dispar proporción. Los relatos de los autores latinoamericanos que integran este trabajo editorial se instalan como voces creadoras que aunan la comparsa creativa del continente. Con sus palabras me enamoro, me instalo en mi existencia y prolongo mi vida. Supero con creces el lector modelo de Humberto Eco, puesto que deshilé la cadena de artificio de cada relato que compone este libro. Quisiera nombrar brevemente la importancia de cada uno de los autores que integran esta edición. La escritora chilena Loreto Cantillana revela un espacio en el que la sorpresa y el genio creador del receptor tendrá que girar para ser descolocado en lo que se suponía era el desenlace. Existe una comunión cómplice entre el narrador y lo narrado, lo que le provoca el cima al lector. Es ahí su fuente de riqueza lexical en el ambiente del humor negro que lo envuelve. La intriga y la fuerza de lo ancestral y originario toman fuerza en los relatos del cuentista peruano Alberto Ernesto Gutiérrez Borda, quien desborda en su relato la magia creadora que Oslo lo permite al mundo nativo. La escritora Paola Huarca Flores, con un ritmo delicado y cuidadoso, nos recrea la existencia de los seres más nobles que los propios hombres. Las aventuras prosiguen con el cuento del escritor Luis Mora Martínez, historia contada desde la genialidad de quien puede relatar un hecho cotidiano como obra literaria. ¿Acaso la misma no es un cuento? En los relatos de la escritora cubana Bárbara Rosales Arritola se une lo agitado y lo templado en el desgarro que implora las voces de sus protagonistas, existencia que perturba y conmueve a la vez. Los cuentos del escritor Felipe Uribe Armijo nos evocan mundos en los cuales la palabra creadora se magnifica las voces de sus protagonistas, templanza y parsimonia, pero enérgicas acciones desbordan las acciones y hechos descritos de sus personajes y circunstancias. El autor Roque García Linaski inserta a su personaje en espacio, que si bien son reales, lo recrea en un paisaje estético en el que se une magistralmente la vida y la muerte. La aventura narrativa prosigue con la escritora chilena Julia Guzmán Batine, con una pluma limpia, traspasa al lector un halo de misterio que lo hace cómplice, y no solo testigo de las detectives. Su narración encubre cual velo que se deja traslucir una narración cargada de fascinación. El escritor Manuel Alejandro Borja Alcalde nos entrega un mundo cotidiano, cargado nuevamente de elementos que sabemos que no pertenecen a este mundo, con un ritmo que no deja espacio a la laguna mental de quienes nos deleitamos con su lectura. La autora cubana Sandra Arritola Fernández nos presenta un juego entre su imagen, su cuerpo y el encuentro con su propio yo. Creación de creaciones. Qué belleza estética se traduce en su furia blanca. El creador peruano, Orlando Loaiza, nos pone enfrente de una puesta en abismo. Vemos a un personaje escritor creando mundo, como si estuviésemos ante un espacio paralelo, que presenta y se hace cómplice al lector de su proceso mismo de publicación. Con su escritura ágil, la autora chilena Fabiola Díaz Peñalosa narra situaciones cotidianas cargadas de lirismo que nos inserta en un espacio que, si bien podríamos reconocer, se hace trascendental por la escritura y creación misma. Las andanzas
Cuentistas prosiguen con Ernesto Abel López Guerra, cubano. Su personaje y el ambiente que son creados en torno y para ellos transcurren en un espacio estilístico propicio para captar e involucrar al lector. En el tercer trago de Antonio Muñoz Monge, el autor nos narra el tantas veces soñado cuento, pero ahora sí puede ser escrito. Como un alter ego de su personaje, la creación toma forma en su cuento mismo. Finalmente, este compendio se ve coronado por las narraciones de David Auris. Sus creaciones son un fiel reflejo de una esperanza que nos impone el proceso mismo de la escritura. Sus cuentos no son el punto final ni el término de esta compilación de narraciones de autores latinoamericanos, sino más bien son cuentos solo a continuación del verbo de la palabra creadora, del eterno retorno de la creación. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Raquel, excelente introducción. Muchas gracias a todos ustedes. Y realmente nosotros somos palabra, vivimos palabra, caminamos palabra. Y a continuación pues vamos a dar la palabra a Loreto Castellana como compiladora y coordinadora del libro. Adelante Loreto. Buenas noches a todos. A nombre de la editorial Auris, les damos la cordial bienvenida a la presentación de este libro. Este proyecto editorial, uno de sus focos centrales es realizar libros colectivos de autores latinoamericanos, ya sea en poesía, en narrativa y también en estudios de distinta índole en el ámbito educativo. Hace un ratito atrás estuvimos en el lanzamiento de un libro sobre educación y valores donde participaron varios autores latinoamericanos y coronamos este día con esta presentación del libro de cuentos donde tenemos autores de Chile, tenemos autores peruanos y también tenemos autores cubanos. Para nosotros es un agrado poder contar con los textos que ustedes escribieron y que puedan participar en esta creación colectiva. Nuestra intención como editorial es dar voz a los escritores, es otorgar un espacio donde podamos difundir sus textos y además establecer alianzas y diálogos en torno a la literatura. Les damos muchísimas gracias por haber participado y además aprovecho esta instancia para agradecer al editor David Auris por todo el trabajo que ha venido realizando en la creación de varios libros y de compilaciones de distintos autores latinoamericanos. También damos las gracias a la doctora Raquel Villalobos por su colaboración en la realización de este prólogo. Muchísimas gracias, Raquel. Las gracias también a la querida amiga Sandra, otra compiladora y coordinadora de esta edición, quien ha tenido un arduo trabajo también apoyando en todas las actividades que se han venido realizando. Agradecemos a Johnny por toda su colaboración en el diseño del libro, a Víctor por el tema de corrección de estilo, que también nos ha colaborado bastante, y también darle las gracias a Javier Tacusis por su colaboración en la carátula del libro. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos que esta velada sea muy satisfactoria para cada uno de nosotros. Muy bien, muchas gracias Loreto. A continuación paso la palabra a mi querida amiga Sandra Ritola. Adelante Sandrita, gracias. Gracias, Caro. Bueno, ante las bellas palabras de mi colega Loreto, que ya ha dado gracias a todos los participantes, solamente me queda decir que es muy importante que todos los que estamos en estos momentos colaborando para que esta revista salga, continuemos dando nuestra alma de la escritura para que dejen su huella social, que las personas sean conscientes de lo que está pasando en estos momentos en la realidad, porque cuando escribimos lo que hacemos es que reflejamos nuestros pensamientos a través de la escritura y que siempre haya alguien que necesita esa vocecita que nosotros le estamos transmitiendo en cada letra y que hacemos con tanto amor. A todo el equipo que colabora, muchas gracias por este proyecto tan lindo y los invitamos a que sigan colaborando. Gracias a ti por confiar en mí y estar esta noche acá con nosotros.
Muy bien, muchas gracias, Sandrita, y gracias nuevamente a todos los que han participado hasta el momento. Entonces vamos a continuar con cuentos latinoamericanos más allá de las fronteras. Voy a ceder la palabra a Loreto Castellana Armijo, Chile, y ella también tiene otros cuentos. Ahora leerá microcuentos en tramadol. Adelante, Loreto. Bueno, la selección de cuentos que aparece publicada en este libro son microrelatos en tramadol, porque durante mucho tiempo estaba quejada de una enfermedad que me ha tenido tomando tramadol por bastante tiempo y el tramadol ha desarrollado mucho más la creatividad. Así que en honor a eso está el título de la selección de cuentos. Trabajólica. La vieja era odiada por todos. Cuando llegaba al trabajo, se sentaba a tomar café por casi 2 horas y hablar de todo el mundo, sumado a sus quejas matutinas por el dolor de huesos, de espalda y hasta de pelo. Luego entraba a su oficina y entre los juegos en el computador y el chateo por WhatsApp, los posteos en Facebook, respondía un par de correos y llegaba la hora de almuerzo. En ese instante, una sórdida sonrisa inundaba su cara rechoncha, mientras un ejército de viejujas, igual de odiadas que ella, la acompañaban en el deporte de descuerar a la última desafortunada que no les caía en gracia. Después de más de 2 horas del rutinario rito, la tropa de veteranas salía. La vieja se esmaltaba las uñas y entre malabares casi circenses respondía a correos culpando a los demás de no hacer su trabajo. Posteriormente, a las 5 de la tarde, apagaba el computador, tomaba su cartera y olvidando todo malestar corporal que la quejaba, corría hacia el ascensor para desaparecer del lugar. Una vez que entraba a su casa, su marido, al preguntar cómo estaba y solicitarle ayuda con las labores domésticas, la mujercita rompía en llanto diciendo que estaba cansada y que no soportaba más ese trabajo ingrato donde la explotaban. El hombre, desesperado, corría a buscar un té para consolarla, mientras la vieja se ponía pijama y se acostaba lánguida a ver televisión. Muchas gracias. Qué bonito, Loreta, qué bonito, muchas gracias. Especialmente de la pandemia que hemos pasado y a todos nos ha tocado de una u otra manera tomar pastillas, ¿verdad? De cualquier tipo. Excelente, muchas gracias. Ahora damos paso a Alberto Ernesto Gutiérrez Borda, de Perú, y con el cuento Mamá Clara, y él también tiene otros cuentos. Adelante, Alberto. Sí, está el baño, pero... El micrófono, Alberto. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ahora sí, sí. Adelante. Bueno, primero les voy a contar algo anecdótico que ha pasado en la conexión. Resulta que yo tengo una laptop de trabajo, pero esta laptop no está configurada el número 6. Bueno, algo ha pasado. Y resulta que la clave para el ingreso del ID y la otra había el número 6. Y entonces no he podido ingresar. Así que busqué un equipo auxiliar y he tratado de conectarme de cualquier modo para no perderme pues esta magnífica presentación. Primero agradecerle pues al equipo, ¿no?, de coordinadores de la presentación de este libro. Bueno, el cuento Mamá Clara es parte de una docena de cuentos del libro Huella de Choco. Fue publicado el año 2020 por Windmill International Edition de California, ¿no?, bajo la dirección general de César León Marco. Ya pues se encuentra en la librería del mundo, ¿no?, en Amazon. En realidad la trama del cuento lo debo a mi madre, que en paz descanse. Ella a mis hermanos y a mí nos contaba una cantidad de veces
por supuesto, muchos cuentos. Uno de ellos era Mamá Clara. Pero no se cansaba de contarnos. Creo que lo he hecho, si debo ser matemático, la habré escuchado 50 veces mínimo, durante toda mi infancia y parte incluso de la juventud. Pero cada vez que lo hacía, siempre había ingredientes nuevos que les agregaba. Ella nos decía que Mamá Clara, en realidad, sí vivió, creció y murió en el pueblo, Choco. Choco es uno de esos pueblitos andinos, ahora ya pues es distrito, antes era anexo, que pertenece a la provincia de Yaui, podríamos decir Lima, provincias. Una de esas quebradas hermosísima, como todas, ¿no? Las quebradas andinas, que son a unos 2.500 metros más o menos. Pero es una quebrada muy bonita, ¿no? Donde uno puede ver las cosas típicas que ocurren allí, ¿no? El ganado, el pastoreo, los cerros, las pequeñas cataratas, floración de las papas, hermosísimo. Lo que ocurre es que tiene un ingrediente este cuento. Mi madre era quechua hablante, y por eso que el cuento tiene ingredientes también. No podía evadirlas. Así que algunas cosas, ingredientes del cuento, tiene el lunasimi, ¿no? El quechua. Y eso lo hace, en la forma en la que contaba mi madre, lo hacía muy rico, ¿no? Muy inagotable, no cansado. Por eso es que nosotros lo escuchamos con tanta pasión. Un poco de miedo, sí, pero parece que eso nos gustaba a sus hermanos, ¿no? Y lo podíamos escuchar tantas veces queríamos. Yo no quiero quitarle, ¿no? Un poco a ese de la que pueda leer el cuento. Es además un poquito extenso, creo que el poco tiempo que me dan no podría hacerlo. Lo único que me quedaría es agradecerles, ¿no? Al equipo de producción que hayan podido incorporar este cuento en el libro colectivo digital, ¿no? Internacional, como cuento latinoamericano, creo que muy bien llamado Más allá de las fronteras. Sí creo que vamos más allá de las fronteras porque hacer una recopilación de cuentos, ¿no? Y sobre todo recorriendo lugares como ya les mencionaba, ¿no? Podría ser un pueblito quizás olvidado, Choco, pero con Mamá Clara creo que estamos llegando, ¿no? Y vamos allá a la frontera, aunque ya con el libro con Huella Choco ya llegó, pero al ponerle en la lista de cuentos, junto con gente que veo acá nombres, recién acabo de revisar, que seguramente son versados en cuentos, pero me van a disculpar, yo soy profesor de matemáticas. Y esta parte de incursión en los cuentos casi nace con pasión, ¿no? De lo que tengo adentro, de las cosas que lo llevo en el cerebro, de las cosas que me ha contado y las vivencias que llevo, ¿no? Espero disfruten más bien del cuento. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Particularmente estoy ansiosa de leer tus cuentos y como tú dices, ¿no? Nuestra niñez, nuestro crecimiento ha ayudado bastante a que nosotros ahora estemos reunidos y podamos contar cuentos, repetir tal vez y mejorar los cuentos que nos hacían nuestros padres, nuestros abuelos. Muchas gracias. A continuación, Paola Huarca Flores de Perú, con el cuento Celebración bajo un mismo techo. Adelante, Paola. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Empezaré esta lectura, Celebración bajo un mismo techo. Habían llegado de un momento a otro. No sé cómo explicarlo. Creo que jamás pensaría en tener 3 perros en casa. Reconozco que hay familias que tienen más de 3, seguramente, pero con sinceridad, antes pensaba, ¿cómo pueden tener tantos animales? Se ven saludables, felices, pero son demasiados. Fue un día de abril, recuerdo que solo teníamos una mascota, un perro viejo que tenía cerca de 10 años y que solo prefería echarse a dormir, tomar el sol y nada más. Su nombre era Cuquín, de raza pequeña, criollo y muy inquieto.
compañero de nuestros juegos y ratos libres. Ya había dado los mejores años de su vida durante mi adolescencia y para con los de la casa. Ese día de abril que mencioné, se los voy a contar. Había pasado toda la mañana haciendo mis trabajos universitarios y cuando me disponía a descansar por la tarde, va a crecer grande, aseveró mi madre, sorprendida y confusa a la vez. Solo mírala, Gabriel. Mi padre la había traído. Dijo que en una ferretería se la habían regalado y no pudo decir que no. Además, sabía que Cooking no estaría con nosotros para siempre y que por ahora se harían compañía. Esas fueron sus explicaciones. Bueno, al verla tan indefensa y saber que la regalaron porque sí a un extraño, significaba que no la querían sus dueños. Además, ya se acercaban mis vacaciones y tendría tiempo para ella. Pensé, un nombre, eso es lo que quería, buscarle un nombre. Trae una caja y ropa vieja, dijo mi madre. En la búsqueda recordé que tenía implementos de mi Cooking cuando era cachorro, así que solo faltaba buscar en la caja junto al viejo garaje de mi padre. Ya me hacía la idea de tener que empezar otra vez a enseñarle los trucos que todo perro de casa debe saber o hacernos la idea de que algún día aprenderán cómo dar la pata, sentarse y con suerte echarse o hacerse el muertito. Planeaba cómo esta vez sí resultaría. En esos momentos sonó el timbre y se escuchó un grito de mi madre. Bajé apresurado por las gradas y vi una bolita peluda más pequeña que la reciente visita. Por un momento me dije que no la había visto tan pequeña. Era mi hermano James. Esta vez traía entre sus brazos una cachorrita muy pequeña y se la estaba dejando a mi madre. Se le escuchó decir, la he pedido para ti, mamá. A veces te quedas sola en casa y esta pequeñita, que no ocupa mucho espacio, te va a acompañar. No quiero que estés sola tanto tiempo. Además, sufrí mucho para conseguirla. Justo hoy se escuchó decir muy quedito, pasa, James. Mi madre le explicó a James que hace no menos de una hora mi padre había traído otro perro y que 3 ya eran demasiado. Mi hermano agachó la cabeza y le dijo, de haberlo sabido antes, te hubiese consultado. En el departamento donde vive no le permiten tener mascotas. Le pidió que pasara la noche y que al día siguiente lo vería. Y ahí lo dejo para que puedan terminar ustedes de leer el cuento porque ahí recién empieza que las 3 mascotitas están juntas en una celebración bajo un mismo techo. Gracias. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Paola. Y vemos que este cuento, ¿no?, va a atraer a muchos niños y saca también el niño interior que tenemos y nos lleva a nuestra niñez, ¿no? Gracias, muchas gracias. A continuación tenemos a Ernesto Abel López Guerra de Cuba con el cuento La Jungla y otros cuentos que él tiene. Adelante, Ernesto. Ernesto, parece que no está en línea. Bueno, si entra más tarde, pues será el último. Voy a continuar con Bárbara E. Rosales Arritola de Cuba con el cuento Lucía y también tiene otros cuentos. Adelante, Bárbara. Claro, Bárbara Rosales está enferma, ella no va a poder entrar. Muy bien, gracias. De nada. Gracias. Entonces, Luis Mora Martínez, del Perú. ¿Está? Sí, presente, sí, él está. Exactamente. Muy bien, con el cuento La bendición del cielo y otros cuentos también. Efectivamente. Los cuentos son parte de nuestra vida, nuestra literatura. Nacemos con un don, el de escribir, en lo ético, en lo dramático y en lo lírico. Este cuento es una base de ambas cosas, o de las 3 cosas, ¿comprende? Lo
conveniente es que los niños, los jóvenes, lean todo lo que nosotros escribimos para que tengan justamente un mejor desarrollo de nuestra literatura. El cuento consiste en que había un señor que había comprado unas 6 hectáreas de un terreno en Bierzo y había casado recientemente con su esposa, de lo cual habitaba ese rancho para poder tener más tarde un desarrollo futuro. Entonces, dentro de los cuales tenía él 4 caballos dentro de un corral y que amaneció al día siguiente, se dio cuenta en el corral que solamente habían 3. Le faltaba una yegua muy bonita, muy hermosa, una yegua ruana. La yegua ruana, varios vecinos, él nunca quiso. Al verse lo que se la habían llevado es un robo, un cuatrero, un avijeo o un grupo de vijeos, y vio las huellas que había 3 caballos y la yegua, 4 yeguas, 4 rastros que seguir. Entonces fue donde su compadre, que le decían Matabrujas, y el compadre Matabrujas, ¿por qué le decían Matabrujas? Porque había matado una bruja en realidad. Y toda la comarca de ese lugar, de Santa Rosa, de Chincha, decían que ese señor era un matabrujas. Y así se fue quedando hasta que el señor Eusebio le dijo, yo voy a llamar a Matabruja para que con él vamos a seguir los rastros y seguir donde se han llevado mi yegua. Y así lo hizo, y él no dudó mucho en ayudarlo y se fueron los dos a seguir las huellas hasta que se llegan las huellas hasta otra provincia, la provincia de Pisco, que era adyacente a la Chincha. Y llegan allí y se posesionan en un rancho donde había un señor que le dijo, sí señor, yo he visto unos cuatreros ayer que han llegado, se han llevado una yegua, pero han seguido más arriba, hacia otro pueblo más alto, de la costa de la sierra. Ya, entonces vamos a seguirlo o lo esperaremos aquí, pues, porque estamos cansados también. Y se quedaron ahí. Pero que resulta que en esa noche no tenían dónde dormir. Y el señor, el dueño de ese rancho, de ese lugar, le dijo, bueno, ¿puede un señor dormir frente al camino? Hay una casita que ahí lo puedo albergar. Y usted, señor, el otro que era Matabruja, que era un negro de 1,80 m, quédese usted acá conmigo. Ya, gracias, se fueron así como eran. Ya muy cansada la noche, que le habían dado la llave para abrir el cuarto y todo normal, no había problema. Y tienen unas trancas las puertas, las casas de esa antigua, que le había trancado la puerta principal, abrió la parte del cuarto y también trancó con la otra puerta, contra la puerta. De tal manera que él estaba asegurado para dormir allí. Pero eso de las 12 de la noche, siente pasos y una persona que se sienta en el catre donde él estaba durmiendo. Entonces se sorprende, pero dijo, si la tranca que yo le he colocado, nadie puede abrir desde afuera. Y sin embargo, he sentido una persona que se ha sentado aquí, empezó a sudar frío
y se tapó la cara, la cabeza, todo, y se comenzó a temblar de miedo. Cuando la persona esa, pasada 2 horas, quizás que había calculado el tiempo, se le y mueve el catre de nuevo a levantarse y sale, abre la tranca porque suena clac, pum, y después sale a la calle. Y él entonces recién pudo abrir prende una vela para poder mirar y se da cuenta de que todo estaba correcto, todo estaba conforme, no había nada. ¿Quién diablos ha abierto esto y quién me ha molestado en la noche que no he podido dormir? Entonces llega a las 6 de la mañana, ya está de día, y se van de su compadre, el señor que le había alquilado el cuarto. Y le dice, ¿cómo es posible que el señor esté penando ahí las almas? ¿O qué es lo que ha pasado? No, señor, ¿sabe qué pasa? Yo no le podía decir que en ese sitio podía dormir usted, porque había fallecido mi amigo ayer y le hemos enterrado recién. Y entonces, ¿por qué motivo? Es porque las almas, esas personas, sus pasos desandan y se despiden unos 7 días y después que le hacen el reponso y toda esa cuestión, ya deja de desandar, deja de molestar ese espíritu. Por eso es que le ha tocado a usted, señor. Bueno, pues yo venía a buscar mi yegua y no que me estén molestando con estas cosas, le digo, pero bueno, ya, olvidemos esa cosa. De repente, él viendo de que su compadre Matabruja tenía un arma, dijo, a esos cuatreros los se tiran acá, si es que regresan, porque yo también tengo que regresar a trabajar. Entonces se quedaron a esperar, llegan los cuatreros. En ese momento que llegan los cuatreros, los encañonan con el arma, y menos mal que se habían traído la yegua de Eusebio, se habían robado, porque no la pudieron vender a un señor de más arriba, y como ese señor estaba de viaje, no tenía el dinero para pagar el importe de la yegua hermosa, bonita, así que se la dejaron ahí al señor este de la taberna, de la ranchería, entonces lo encañonan y los agarran a los 3 cuatreros, los amarran y se los llevan a la policía del Carmen y se trae Eusebio a su yegua que se la habían robado. Y ese capítulo es bonito e interesante porque dentro de uno y otro llegan a conclusiones de un final feliz. Cuando llega Eusebio al lugar de su casa, veo que su mujer le caía polilla del techo. Entonces dijo, mi esposo, no me puede ser posible que me ha construido una casa y está cayendo polilla del techo. Y esa madera debe estar podrida. Bueno, voy a tratar de hincar la madera con una caña y no podía porque le cae en la cabeza, le cae todo y dejó botado. Cuando llega su esposo con la yegua que la había recuperado, dijo, a ver, mujer, vamos a ver qué es lo que tienes. No, que la polilla que me está molestando. Bueno, vamos a ver, es imposible que tú estés quejándote de algo que no es muy grave. Entra en la caña y clava la caña hacia el cuartón arriba y empieza a caer florines de oro que estaba ahí. Todo comenzó a caer. Entonces se abrazaron los dos, dijo, ahora sí vamos a construir una buena casa. Y ese es el cuento de lo cual. Qué bonito, qué lindo. Muchas gracias, Luis. ¿Verdad? Qué final tan feliz. Sí, qué sí, lindo. algunos cuentos son tristes, pero que fue feliz, normal. Sí, hermoso final. Muchas gracias. Con el cuento Al tercer trago. Él también tiene otros cuentos. Adelante, Antonio. No me cortaron. Perdón. Antonio.
No, parece que no está tampoco. Vamos a continuar y también tiene otros cuentos. Felipe. En este momento se encuentra realizando clase, así que es difícil que se pueda conectar. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con Roque García Ninaski, de Perú. El cuento El zapatón salmón Fishman. Sí, ¿Fishman está acá? presente. Muy bien, te presento. Varios nombres que no están en línea. Bueno, Julia Guzmán Guatine, de Chile, con el cuento Toda la carne a la parrilla. Y también tiene varios cuentos. Adelante, Julia. Muchas gracias. Yo quisiera seguir el ejemplo de Alberto, porque yo pienso de repente que quizás el cuento para que dure 5 minutos hay que acortarlo un poquito, porque dura alrededor de 8 minutos, ¿no es cierto? Entonces, y por lo tanto pensé, ¿qué hacer en estos 5 minutos? Bien, ¿de qué hablar? Perdóname, Julia, si tú quieres terminar, pues te damos los 3 minutos, porque faltaron varios de los que tenían que contarnos. Así es que con confianza, tranquila, Gracias, puedes Carolina. empezar. Gracias. Solo decir algo súper corto negro, ya voy a hablar cortito para aprovechar la oportunidad que me dan, ya porque, ¿por qué? Porque hay una detective que aunque sea amateur y quizás no muy buena detective, un poco incauta, trata de investigar algo, hay un crimen o una suerte de delito, aparentemente la detective corre peligro. Y son estos los códigos de lo que sería el género negro contemporáneo. Hay una crítica a la sociedad también. De alguna forma el crimen se convierte como, o el delito, o el amago de crimen, se convierte como en una excusa para mostrar algo. ¿Ya? Y lo que diría Ramón Díaz Heterovich muestra lo que hay bajo la alfombra, lo que se esconde bajo la alfombra. ¿No es cierto? Se ven historias bellas, noticias no tan bellas, pero no muestran el trasfondo de todo. Y quizás el género negro se encarga de eso. Quisiera terminar, yo creo que en Perú también, pero en Chile, Perú, Argentina, Cuba, hay amigos cubanos también, ¿no es cierto? Ha empezado a florecer este género, ¿ya? De hecho, se ha visibilizado más. Un candidato nuestro a Premio Nacional de Literatura es justamente Ramón Díaz Heterovich, el pilar del género negro en Chile, está asumiendo como un género literario importante, revelador. Y lo último, hay un escritor chileno, Bartolomé Leal, no sé si lo conocen, que ha escrito y que ha publicado en Perú. ¿Ya? Su detective se llama José Leal Cocharcas, porque lo abandonaron en una línea de buses, en una garita, ¿no es cierto? No sé si todavía existe esa línea, José Leal Cocharcas, y es un académico especialista en arte colonial. Sus novelas se sitúan en el Cusco, ¿ya? La primera es en el Cusco el Rey y la segunda es El Escriba de San Blas, que justamente fue publicada hace un par de meses en Cusco. Quisiera nombrar a escritoras chilenas, Paula y la Vaca, Valeria, que esto también fue una excusa para visibilizar que es algo que se está gestando y que hay muchas personas que están escribiendo este género, ¿ya? Y que es muy interesante porque muestra de alguna forma lo que no se sabe de las distintas realidades, ¿ya? Aquí es la realidad, voy aquí,
a ver cómo lo hago. No soy muy, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien, perfecto. Sí, continúa. Por favor, Carolina, cuando pase mi tiempo, tú me dices. Y total, el cuento está en la compilación. Se puede, Muy bien. se puede leer. Ya, muchas gracias. Toda la carne a la parrilla. Pensé que no vendría, dijo Angélica, mientras abría el candado oxidado del portón de acceso. Realmente se cerró. Es más seguro así. La llamé para avisar que llegaría tarde, pero me derivaba a buzón de voz. Es lejos San Alfonso, calculé mal, y los viernes por la tarde se hace difícil el traslado, dijo Esther Molina. Aquí no hay señal, respondió Angélica. La casa ocultaba el cielo. El follaje de los árboles producía un efecto sombrío, funesto. La sensación de abandono se instalaba también en su interior. El fuego de la chimenea ahumaba el ambiente en un halo mezquino de luz. El mantel estaba sucio, un par de sillas incómodas se repartían en el salón y un sofá desteñido se encontraba frente a un ventanal sin cortinas. Ya estaba cayendo la noche. El exterior desaparecía de a poco. No se distinguía ninguna luz cercana porque la ventana principal daba hacia el río Maipo, que se escuchaba estrepitosamente. Angélica sirvió vino y 2 empanadas. Esther Molina bebió y encendió un cigarrillo. ¿Usted es profesora?, preguntó Molina. No, lo fui hace un tiempo, pero me enfermé. Era mucho trabajo. Que cambiaron la dirección de mi colegio. Llegaron unas tipejas de familias grandilocuentes en sendos autos de lujo a desarmar todo lo que habíamos construido. Quieren que me vaya, ya podría retirarme, pero con mi jubilación no llegaría ni a la primera cosa, me hacen la vida imposible. Al comienzo pensaba que era paranoia, pero después me di cuenta de que era una persecución me dio los sistemática. 8 minutos, seguía, yo tuve que cortar. Luis, Ya, pero esos son otros autores. Luis, Puedes cortar. puedes mutear porque se escucha lo que estás diciendo. ¿Sigo? Sigue, continúa, por favor. Ya, ¿cuánto llevo, Carolina? Tienes 3 minutos más. Ah, perfecto. Me acosan, me hacen la vida imposible. Al comienzo pensaba que era paranoia, pero después me di cuenta. Molina ya llevaba 2 cigarrillos y 2 copas. Comenzaron con unos requerimientos absurdos, como que le hiciera 2 horas a la semana a todos los cursos del colegio. ¿Se imagina? Me faltaban horas. Cuando se dieron cuenta de la incapacidad práctica, me bajaron a 45 minutos. Eso toma gran parte de mi tiempo en biblioteca. Me alargaron el horario con el mismo sueldo, aduciendo que era una necesidad dada mi poca disponibilidad por mis horas frente a curso. Llevo un par de meses con esa modalidad y de esa forma me están convenciendo de que deje el colegio. ¿Y qué debo hacer yo?, preguntó Molina. Quédese hasta el lunes conmigo y acompáñeme al colegio, Esther. Inventé una actividad que le involucra. Usted se fijará en el trato de mis jefas, en algún detalle que me sirva para realizar una denuncia en la inspección del trabajo. ¿Y su sindicato?, preguntó Molina, mientras rellenaba su tercera o cuarta copa. No hay en el colegio. Me parece bien lo que plantea. Molina hizo una pausa, pero no estaba planificado quedarme todo el fin de semana acá. Tengo obligaciones en Santiago. De pronto se levantó un viento fuerte que estremeció la casa y comenzó a llover. Las precipitaciones tampoco estaban pronosticadas, respondió Angélica. Molina de pronto se sintió incómoda. Angélica no le agradaba. Se traía algo entre manos. No había bebido ni una pizca de su vino y rellenaba compulsivamente la copa de su visita. Había humo en el ambiente, mucho humo, probablemente por una obstrucción en la chimenea.
Cesó el viento, la lluvia, el ponía río Maipo no se escuchó más. 2. Esther estaba acostada en una habitación de la planta baja. No se explicaba cómo había llegado a ese lugar. Tengo pan amasado, queso fresco y café con leche, dijo Angélica. Está todo servido, pero todavía no sé si va a aceptar mi encargo. Molina no había decidido nada aún. Ya se está asando la carne, dijo Angélica, señalándole un lugar en el jardín donde la parrilla a gas hacía lo suyo. Después del desayuno salieron al patio y sobre las gigantescas secuoyas el sol estaba de adorno. La detective bebió la primera copa, la segunda, al parecer se quedaría, la carne deliciosa, y Molina se sentía de mejor humor que a la víspera. Si no la quieren en el colegio, ¿por qué no la despiden? Llevo casi 40 años, soy muy cara, el colegio sería la quiebra, espero que me saquen en un cajón. De nuevo se instaló el silencio. Sentía simpatía por Angélica, por su trabajo, por lo mal que lo estaba pasando y las humillaciones que probablemente tenía que vivir a diario. Sin embargo, cuando le ofreció un pedazo de pastel de manzana y no entendió una negativa, le dio rabia. Sentía que iba a explotar de tanto comer y pensó que la maldad de la directora y sus secuaces no convertían a Angélica en buena persona. Luego venía a su mente su situación de desventaja en un mundo competitivo y cruel, de suerte que mientras comía sin ganas un enorme pedazo de kuchen de manzana, Molina hacía debatir sus consideraciones sobre Angélica. La mansión estaba fría cuando entraron. La dueña de casa encendió la chimenea. Fumaron unos cigarrillos y luego Angélica le ofreció a Esther pan amasado con queso. Esta vieja me está engordando, me quiere comer. Se dijo Esther. 3. ¿Alcanzo, Carolina, o ya no? Perdón, ¿Sí? David, sí, No te continúa. escucho. 3. Mientras Molina vomitaba, pensó que el río había emudecido. De pronto escuchó un disparo. La detective subió la gran escalera y se dirigió al único dormitorio con luz. La encontró con la cabeza perforada certeramente. Angélica dejó una nota que exculpaba a Esther, señalando que la retuvo el fin de semana para que la encontrara y diera aviso antes de que se descompusiera. Así de despiadada era la soledad. También explicaba su situación laboral. No quería más vejaciones, describía a sus jefas y narraba el maltrato que padecía. No dejó a títere con cabeza. Era imposible retroceder, hacer marcha atrás. Era inviable la existencia en su presente o la vida en miseria, si es que se retiraba. Con el suicidio de Angélica ser escuchada era el reflejo de un desmoronamiento irrevocable. Pero Angélica se traía algo entre manos para tener a sus acosadoras con insomnio un par de meses. Había maquinado una venganza incriminatoria que se filtraría en sus vidas hasta que la típica apatía y ensimismamiento ganaran nuevamente la partida, hasta que se impusiera la crueldad perenne, esa que pone el pie encima y aplasta mientras se pueda. Muy bien, qué bonito. Nos tuviste suspenso desde el principio al final de detectives, ¿no? Policías. Ya trae Sí. a la mente de nosotros, pues Gracias a suspenso. ti, Carolina. Muchísimas gracias, excelente. Bueno, continuamos con Manuel Alejandro Borja, alcalde del Perú, con el libro Tal vez tengamos Navidad sin muertes. Adelante, Manuel. ¿No? ¿No está Manuel? Bueno, parece que no. Sigamos con Sandra Arítola Fernández de Cuba, con el cuento El espejo y yo. Adelante, Sandrita. Buenas noches. El espejo y yo. Me he asustado. El espejo refleja una imagen diferente. Una mujer elegante, vestida de rojo, con mucho brillo, rodeada de personas que gritaban por doquier, y ella, con ecuanimidad,
pronunciaba las palabras correctas sin preocuparle el escenario. Me dijo que se llamaba Sacha. No lo sabía. Ella, mi otro yo, estaba muy contenta. Su alegría desbordaba los ríos, daba color a las aguas. Sus ojos brillaban como las estrellas y se confundían con los destellos de los rayos del sol. A ella no le preocupaba su seguridad ni la de su familia. A mí tampoco. Ni que alguien pudiera llegar y la lluvia suave en sus mejillas. Disfrutaba de la puesta del sol acompañada de sus amigos. Un día se fue muy lejos y su paseo fue tan largo que se perdió en el mar. Ahí se dio cuenta de que estaba muriendo. Sin embargo, aprendió a vivir su duelo, a gestionar sus emociones. Por eso la he conocido hoy. Le doy gracias por ser parte de mi vida. Cada día río frente al espejo, la saludo, la acaricio, la amo y la llamo por su nombre y la percibo en mí. ¿Verdad? Entre el espejo y yo. Muchísimas los cuentos que yo hago, Así es. Sí, muy bonito, por cierto, ¿no? Y cuando hacemos ese tipo de cuentos a nosotros mismos, inclusive podemos sanar emociones, podemos sanar malestares físicos. Y en las mañanas siempre tenemos que tratar, ¿no? De vernos al espejo y decir, soy yo, estoy hermosa, me siento bien, especialmente para empezar el día. Así es que continuamos con Orlando Loaiza del Perú, con el cuento Extravíos, y también él tiene otros cuentos. Orlando, adelante, está en sala. Orlando, parece que no. Continuaremos con Fabiola Díaz Peñalosa de Chile y el cuento Un reencuentro feliz. Fabiola, ¿en línea? Ay, Sí, estoy acá. Muy bien. No sé si me escuchan bien. Perfecto, muy bien. Adelante, Paola. Saludarle a todos esta tarde. Comentarle, bueno, soy escritora hace mucho tiempo, pero David y mi profe Loreto fueron el puente para poder escribir estos cuentos que se van a masificar en Latinoamérica. Así que le doy gracias a Dios y le doy gracias a ellos. Y a todos ustedes por estar en esta tarde. Más que en 5 minutos, soy muy mala para sintetizar, así que más que en 5 minutos narrarles mis cuentos, me gustaría invitarlos a leerlos, pero sí comentarles, hacerles una pequeña reseña de lo que trataría cada uno. Y el primero que entre mis narraciones, que tiene que ver con la muerte, la separación, mi profesora lo sabe, es un tópico muy recurrente en mis narrativas, tiene que ver con la muerte, la separación, esa sensación de angustia, esas etapas del duelo que todos pasamos cuando perdemos a un ser querido. Mientras que el segundo cuento, que tiene que ver, Té con miel, tiene que ver con el nacimiento de mi hija y las emociones nuevas que experimentamos cuando dar esa emoción en el tiempo. Y el último cuento, quiero dejarlo metidos, como decimos en Chile, porque tiene que ver con la eternidad del tiempo en un solo día. Como nosotros, nuestra mente a veces, no sé cómo explicarlo, pero como de repente se nos va la onda, como decimos acá en Chile, nos perdemos un poco en el espacio-tiempo, entonces nos quedamos pegados en un solo día.
quizá un día que marcó nuestras vidas. Y a partir de ese día que marcó nuestras vidas, empezamos a narrar hacia adelante. Y no nos damos cuenta que la vida sigue para los demás, pero nosotros nos quedamos en ese día. Tiene un matiz de locura. De hecho, quería como pensar y decir, ¿cómo hago para sintetizar un poco de qué se trata cada cuento? Que es lo que acabo de hacerles. Y este último cuento tiene un matiz de locura. Después me puse a pensar y que podría haberlo bautizado con Horacio Quiroga, porque el primero tiene mucho de muerte, el segundo tiene mucho de amor y el tercero tiene mucho de locura. Pero me gustaría invitarlos a leerlo y así a descubrirlo por ustedes mismos. Gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Mucha acción, ¿no? Y los nombres de tus cuentos hermosos y varían de uno a otro y la acción que tú tienes. Ya por el nombre podemos también darnos cuenta. Invitamos a todos, ¿no? Que lean al finalizar de todos estos cuentos. Vamos a dar nuestro website, las páginas para todas las personas que quieran leer los cuentos, que quieran descargar, que es gratuito. Y ahora pues vamos a dar paso a nuestro director, a David Auris Villegas del Perú, y con el cuento El Rompecabezas. También él tiene varios cuentos. David, nos morimos por escuchar tu cuento y adelante, por favor. Gracias, Carolina. Estos son cuentos que son ejercicios de cuentos. Me gusta mucho Borges, Quiroga, Cortázar. Bueno, son un homenaje a G.S., bueno, a Washington Irving y a tantos escritores que me gusta leer. Solamente voy a leer la parte final de los cuentos. No sé por qué empiezo por el final, porque son cuentos más o menos circulares. El rompecabezas termina más o menos así. Dice, pero esa noche, al retornar a su casa, al que juró nunca volver, ya sobre su cama y en pijamas, cogió el tablero de forma de unicornio persa marfil. Era su tablero favorito. Contestó el teléfono y una voz desconocida estaba al otro lado de la línea. Sin terminar de hablar, la cortó intempestivamente. Se precipitó sobre la mesa circular tras colocar la penúltima pieza, vio dibujado al centro del tablero su lecho enclavado dentro de su vieja y desteñida habitación. Con su mano izquierda, temblorosa, colocó la última pieza del tablero. Al verse ella misma verdad, drándose, aterrorizada, con el candente rostro de un demente, y lo único que por última vez escuchó esta mujer fue el ruido del vidrio rompiéndose. Eso es el final del cuento El Rompecabezas. El otro cuento es El Sonámbulo, que quizás es un alter ego de uno. Yo soy un tipo solitario, soltero, sin hijos, siempre, como decía Borges decía, lo más natural en la vida es abandonar y ser abandonado. Yo me quedo con el final, me parece. En El Sonámbulo dice, le intrigó, después el final del Sonámbulo dice, le intrigó terriblemente y la firmaban en las iniciales WK. Atinó a balbucear inconscientemente que nadie logramos escuchar. Tembloroso, dando un manotazo contra la mesa, se marchó a su alcoba. No sin antes de complacido a recordar que nunca había tenido hijos y una mujer, apagando las luces de su única habitación,
se dirigió sin atender el sonido telefónico que empezó a timbrar a esa hora de la medianoche. Aterrorizado ante la cama redonda, se detuvo al oír el tierno gemido de una mujer. Al envolverse dentro de la sábana, alguien suspiró, presuroso, desapareció en el edredón de siempre, meditando que mañana buscaría un departamento, su esposa e hijos. Sin embargo, él era soltero y no tenía a nadie. El otro cuento es Una noche en la vida de Beth. También quisiera leer solamente la parte final. No sé por qué me gustan los finales. Dice, aterrorizada, se percató que el hermoso novio de sus sueños era el mismo muchacho de carne y hueso, a quien amaba tanto, y por miedo a los prejuicios, siempre lo rechazó. ¡Qué ironía! Ahora estaba muerto, y ella, desolada, bajó intempestivamente del tren y se encorvó trémula la misteriosa curva de murmullos y pájaros. Al atravesar la puerta entreabierta, estaba esperándola a orillas del lago azul, leyendo sosegadamente el suicidio de un dios desconocido. Se lanzó a sus brazos y lo besó con una felicidad hasta bañarse en lágrimas. Así transcurrirá su vida, mientras aparezca el arco iris y los unicornios alados vuelen en alguna parte de su sueño, por el resto de sus noches, como ahora que llueve a cántaros, antes de salir a verme, a esta hora nocturna, extrañamente alegre y feliz, se ha despedido de Nichiolas, que soy yo. Bueno, es un cuento donde ella, ¿no? Beth pierde la cabeza y vive una vida sonámbula, ¿no? Dice, al final se despide de Nichiolas, al final de ese Nichiolas soy yo, ¿no? Bueno, muchas gracias por el espacio, Carolina. Es un cuentillo, o son 3 cuentos, son ejercicios y tributo a grandes cuentistas que siempre los leo. Gracias, Carolina. Muy bien, excelente, David. Pues creo que yo sé por qué te gustan leer los finales, pues despiertan emociones y pasiones, ¿no? Y te tiene el corazón ahí esperando a ver qué más hay. Muchísimas gracias. Voy a invitar a alguno de los escritores que antes yo había llamado y no estaban presentes. Si hay alguno de ustedes, por favor, que necesita leer el cuento. Y si no, pues vamos a pasar y proseguir a las palabras finales del escritor y editor David Auris Villegas. Adelante, David. Bueno, no quisiera acaparar el tiempo, ni pecar de ser un tirano, pero antes quisiera agradecer a todas y todos por confiar en nosotros. Esto de compartir de nuestros cuentos es lindo. Me emociona leer los cuentos, me gusta leer cuentos, y además yo más o menos como que cuando leo un cuento, como algo me alimenta y de ahí me sirve a mí como combustible y recreo otros cuentos, ¿no? Algo así creo que hago siempre. Bien, amigas y amigos, muchas gracias. Gracias, Carolina, por tu inteligente, linda y atractiva presentación. Gracias a Beatriz, que creo que está detrás de cámaras, quien hace posible con el Zoom. Gracias a cada uno de ustedes, autoras y autores. Gracias a Loreto Cantillana, quien inteligentemente nos apoya, colaboramos, trabajamos, y sobre todo ella siempre está colocando las observaciones muy finas e inteligentes, lo cual agradezco muchísimo, Loreto.
y también por trabajar, por colaborar, por hacer posible este compartir mundial, diría yo. También agradezco a Sandra Ritola. Muchísimas gracias, motivándonos constantemente. Gracias a Sandra uso LinkedIn, no usaba antes LinkedIn, ahora creo que estoy ingresando a ese mundo de la Google, que no me gusta, soy poco de ello, pero bueno, hay que ingresar, si no vamos a quedarnos pues petrificados en el tiempo. Y agradezco también a Javier Tacusis por su precioso, bonito y muy conmovedor la carátula, muy interesante. Gracias, Javier. Un abrazo desde Lima, Perú. También agradezco a John Pari, quien hizo o quien está desarrollando la maquetación del libro. ¿Ya? Muchas gracias, John. A veces él recibe quizás la presión de uno, porque él es el que trabaja detrás de ello, pero muy agradecido, John. También a Víctor Salazar, quien se ha encargado de observar. Yo sé que es complejo corregir un texto literario, no es fácil, es más fácil corregir un texto objetivo, como un ensayo quizás, no una tesis, pero una investigación, pero corregir un libro literario es muy complejo. No corregir, sino algunas pautas. También muy agradecido a Víctor. Y también a Daniel Pauya, que es el ingeniero, quien está ahí detrás de cámaras, es el soporte técnico. Gracias a él no estaríamos presentes también. Y a todos y todos. El libro oficial tendremos dentro de 10 días, ¿ya? A todos se les va a hacer llegar una carta de agradecimiento. Y en esa carta vamos a compartir el libro en PDF y el ebook, porque el libro va a estar alojado en la editorial Auris Educa, pero también va a estar alojado en la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Como debe ser, como corresponde, ¿ya? Y eso lo haremos dentro de 10 días. El libro ya está en sus manos. Quisiera que si hay algunas observaciones nos lo hagan llegar para mejorarla. Y estamos divulgando y compartiendo los trabajos. Los libros también ustedes pueden compartir en cualquier lugar o espacio, en las bibliotecas, pueden indexarla, porque son libros gratuitos. Es un aporte de los autores y autoras de nuestro continente a la literatura mundial, ¿no? Alguien dijo que la literatura se acaba. No se acaba la literatura, ¿no? Sí, vamos reinventándonos. También agradezco a ese lindo, lindísimo y emocionante y místico prólogo. Lo dejaba al final. Gracias, Raquel. Un bonito prólogo. Y bueno, me emociona el prólogo, ¿no? Y has dicho cosas quizás de mi trabajo, algo muy exagerado, pero gracias, Raquel. No creo que mis trabajos merezcan muchos elogios, pero hagamos el esfuerzo, porque es eso, ¿no? Escribir es trabajar. Bueno, a mí me cuesta muchísimo escribir. Yo un cuento me tardo, ¿cuánto? 15 días o 20 días trabajando 8 horas diarias, ¿eh? Muy difícil para mí, no lo sé para otros, pero para mí es complicadísimo. Pero me gusta ese reto. Gracias, Raquel. Bueno, ¿qué otro punto quedaría en el tintero? Me parece que no. Bueno, muchas gracias, Carolina, nuevamente. Y bueno, estamos comunicándonos a través de las redes sociales. Y también nosotros, como dijo hace ratos Loreto, Sandra, desarrollamos trabajos colaborativos y promovemos autores y autoras, ¿no? Todos tienen cabida en los libros colectivos internacionales. No contamos con censores quienes dicen, no, tal trabajo no va o tal sí va. No, me parece que no, ¿no? Es literatura y la literatura debe estar abierto a todas y todos, ¿no? Bien, muchísimas gracias y bueno, pues un abrazo grande, un abrazo literario a todas y todos, un abrazo poético y bueno, Carolina, a ver si nos despides. Así es,
David, después de este excelente programa, pues me queda agradecerles a todos ustedes, a todos los asistentes, a los escritores, escritoras, por participar en esta presentación de los cuentos latinoamericanos, más allá de las fronteras. Les voy a indicar la página, el website, www.edicionesauriseducan.com. Entonces nos pueden buscar, pueden descargar los libros gratuitamente y hasta la próxima. Muchas gracias y bueno, adiós.